¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo final explicado, esta vez iniciando con saludos porque como parte de los beneficios que tiene unirse al canal como miembro están los saludos, así que el día de hoy me toca saludar a Tomás Ignacio y Corey Risner 123. Gracias por haberse unido al canal como miembros y gracias a todos los otros miembros que están ahí, en los distintos niveles, y además a esos que van a venir prontamente en el futuro. Pasando lo que es el video en sí, esta vez me toca hablar sobre una película que ganó las encuestas por mucho de Instagram y por mucho de Facebook, y que la verdad es una película a la cual le tengo un cierto cariño. La película en cuestión es El Barco Fantasma y le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras películas de terror que comenzó a salir cuando aquí en mi país se comenzó a masificar todo el tema de los DVDs, y es que hasta antes de eso lo que la llevaba eran los VHS, y si alguien que ve este video vivió en la época de los VHS, la verdad que recordará que para reiniciar una película había que esperar varios minutos que esta se rebobinara, lo cual cambió drásticamente con los DVDs en donde con un par de botones ¡pam! Se reiniciaba la película, y eso la verdad es que cambió la vida de cinéfilos como yo. Igual que siempre, entonces primero iremos con un resumen y luego la explicación del final, además de la historia de lo que iba a ser esta película y nunca fue, y es que originalmente fue pensada como una especie de Resplandor en alta mar, cosa que además explica muchos tipos de agujeros de guión que se terminaron viendo en El Barco Fantasma, pero todo eso lo vamos a explicar ahora en esto que es el final explicado de Ghost Ship, o en español, El Barco Fantasma. No quiero sonar criticón porque, como dije, le tengo cariño a esta película, pero en esta ocasión la cosa empieza con probablemente la mejor escena de todas las que vemos en esta hora y media de historia. Esto porque el barco fantasma comienza mostrándonos un lujoso barco lleno de gente muy elegante y bien vestida, quienes beben, comen, bailan y se divierten, hasta que vemos una mano tirar de una palanca y hacer que un alambre literal atraviese los cuerpos de casi toda la gente que estaba en la pista de baile, y digo casi toda porque hay una sobreviviente. Una pequeña niña que por su altura no alcanza a ser cortada por el cable metálico. Esa secuencia pasa y vamos a la actualidad de la película, año 2002. Aquí conocemos a un grupo que se dedica al salvataje de embarcaciones marítimas, ya sabes, les pagan por rescatar barcos hundidos o perdidos en alta mar, los cuales están celebrando un trabajo bien hecho, y son abordados por un tipo que andaba en el bar quien se presenta como Jack Ferryman. Ferryman cuenta que trabaja en meteorología y que volando en avión a su lugar de trabajo ha visto un enorme barco al cual trató de contactar varias veces por radio, pero nunca nadie respondió, así que suponía que el barco andaba a la deriva, y por eso le ofrece a este grupo realizar una misión de salvataje con la promesa de que si recuperan el barco, se dividirán el valor que tenga el barco en sí y cualquier cosa que puedan encontrar dentro para poder vender. A pesar de que Murphy, el capitán al comienzo se niega, al final Jack Ferryman parte con el grupo a alta mar, viajando varios días hasta que una noche en plena tormenta dan de frente con el barco, llegando incluso a golpearlo porque este aparecía y desaparecía del radar. Todo muy raro. Murphy lee en un costado el nombre del barco, el Antonia Grazia, y sí, el mismo de la primera escena de la película. Y ahí el capitán cuenta que este se reportó perdido en 1962, 40 años atrás dentro de la línea temporal de la película. Recuerda que esta salió en 2002. Y según Murphy, lo extraño de todo fue que siendo un barco gigantesco, nunca se reportó ninguna señal de socorro o aviso de peligro. Este simplemente desapareció. Algunos del grupo deciden subir al barco para un primer reconocimiento, encontrándoselo todo desgastado por el obvio paso del tiempo, aunque en un buen estado teniendo en cuenta que llevaba 40 años a la deriva. Y lo más relevante que ocurre en este primer embarque es que Dodge, el rubio, encuentra un reloj digital, lo cual llama la atención porque en 1962, cuando se perdió el barco, no existían los relojes digitales, y por el desgaste del piso, Munder, el soldador del grupo, abre un agujero en el piso siendo agarrado por Epps, la mujer, quien alcanza a avistar a una misteriosa niña que obvio ella no reconoce, pero nosotros sabemos que en su tiempo fue una de las pasajeras de esta embarcación. El grupo acuerda arrastrar el barco con su pequeña embarcación, lo cual saben les tomará semanas de viaje. Pero antes de siquiera empezar el arrastre deben realizar algunos trabajos, como potenciar el motor de su propia embarcación y destrabar el timón del Antonia Grazia, que estaba trabado, lo cual suponía un problema porque solo avanzaría en una dirección, y justo delante habían unas pequeñas islas de rocas que les tapaban el camino. A la mañana siguiente el grupo hace una inspección submarina del barco y se dan cuenta de que tenía un agujero reciente. Probablemente la marea lo hizo chocar contra las rocas cercanas, y esto significaba un nuevo problema, porque se estaba hundiendo y a medida que más y más agua entraba, este se hacía más pesado, cosa que eventualmente haría que fuese imposible arrastrarlo, con el pequeño barco que ellos tenían. Así que ante todo tenía que sellar el agujero, vaciar el agua que ya había entrado y luego empezar el arrastre. En este nuevo escenario el grupo hace una nueva exploración al barco,
para asegurarse de que no haya más sorpresas, como el agujero que lo estaba hundiendo. Y es que si el barco tenía algún problema más grave, podría ocurrir que ellos no tuvieran las herramientas o materiales para poder repararlo. Y en este nuevo recorrido, Epps se encuentra por sorpresa con la misma niña fantasma que vio antes. Murphy ve reflejado en un espejo al capitán de este barco, y al abrir la lavandería, Epps y Jack se encuentran con una enorme cantidad de cadáveres de no más de un mes, dando a entender que otros estuvieron aquí después de que el barco se perdió y por alguna razón murieron. Cuando Epps estaba lista para irse del barco y avisar al resto lo que encontró, Jack se desvía y termina encontrando varios cajones con lingotes de oro. Así que Epps lleva a todo el grupo a verlos y tienen una conversación sobre qué hacer, puesto que los lingotes tenían su número de serie borrado, algo que se hacía para que no se puedan rastrear, porque seguramente eran robados. Al final, por votación, el grupo decide que dejaran el barco porque era mucho trabajo repararlo y arrastrarlo, y en cambio se llevaría los cajones de oro, que en realidad valían mucho más que el barco completo. Como esta es una película de terror, obviamente la cosa no viene fácil. Murphy y Epps ponen el oro en un carrito para con la grúa pasarlo del barco a su bote, pero justo al hacerlo, una fuerza invisible abre una válvula de gas y al encender el motor de la grúa, este genera una enorme explosión que mata a Santos, el latino y mecánico del grupo. Ante tal suceso, Murphy se aleja del grupo porque, al ser el capitán, siente que tiene la responsabilidad mayor, en la pérdida de Santos. Y mientras tanto, con su bote destruido y ya hundido, el resto del grupo se divide porque Epps propone arreglar el barco y navegar con él, mientras que Greg propone construir una balsa lo suficientemente grande para subirlos a todos y largarse dejando atrás el oro, porque siente que hay algo extraño en el barco y cree que el oro está maldito. Ahí el grupo se separa porque, aun cuando la mayoría queda de acuerdo en reparar el barco, tienen que esperar para que amanezca porque sin luz no pueden trabajar. Así que en el entretanto, Epps revisa los registros del barco y encuentra a Katie, que era la niña que se le aparecía constantemente. Epps llega a la habitación donde se quedaba Katie y encuentra su cadáver colgando, ya todo descompuesto. Y justo ahí se le aparece el fantasma de Katie, quien le dice a Epps que ella, a diferencia del resto, no es mala, y que no está marcada, contándole además que ella y sus amigos están en peligro y tienen que salir del barco. Y aunque Epps le pregunta por qué están en peligro y de qué marca habla, Katie, la niña fantasma, comienza a tener visiones del barco tornándose oscuro y le responde a Epps que no puede contarle más porque él se está enojando. En paralelo a eso, Greg se aleja al salón de baile a beber solo y este de la nada comienza a volver como estaba años atrás. Ahí Greg es seducido por Francesca, la cantante, quien lo trae hasta el túnel de un ascensor en el cual Greg cae cuando trata de abrazarla. Por otra parte, Murphy tiene una visión del capitán de la Antonia Grazia, quien le cuenta que 2 días antes de morir, ellos rescataron a un hombre de otro barco que se estaba hundiendo, el cual venía con los cajones de oro que ahora él había encontrado. En ese momento aparece Epps para decirle a Murphy que tienen que irse, pero Murphy, en vez de ver a Epps, comienza a ver a Santos muerto, una visión creada por el barco para que Murphy ataque a Epps, la cual intenta defenderse sin lastimar a Murphy, pero Jack llega y al ver la escena golpea a Murphy noqueándolo. Los que aún siguen con vida deciden encerrar a Murphy en un estanque del barco, por considerarlo peligroso, y se lanzan a la búsqueda de Greg, pero obviamente no lo encuentran. Así que siguen con el plan y ponen a trabajar las bombas para bombear el agua que ya había entrado al barco. Como las bombas tardarán cerca de 12 horas en vaciar el agua, Epps recorre el barco buscando a Greg y de nuevo se le aparece Katie, la cual atrae a Epps y le muestra a Greg en el fondo del túnel del ascensor por el cual cayó, empalado en unas barras de metal. Katie le dice a Epps que le enseñará qué pasó realmente aquí en el barco, y al tocarla, Epps tiene una visión donde comienza a recorrer el mismo el día en que todos murieron. Resultó que todas las muertes fueron obra del personal del barco, y es que la gente no solo murió por el alambre que cortó a todos en la pista de baile, sino que además a los otros los envenenaron en sus comidas y bebidas, y quienes todavía no habían muerto de ninguna de las formas anteriores, fueron asesinados cuando el personal comenzó a revisar el barco disparándoles a todos en su camino. La gran revelación, eso sí, viene cuando vemos que el personal mató a todos para quedarse con los cajones de oro. Sin embargo, cuando abrieron la bodega, uno de los asesinos de traje blanco traicionó al resto y los mató para repartir en menos partes el botín. Pero a él lo traicionó Francesca, la cantante, que también era parte de esto. Y por si fuera poco, Francesca fue traicionada por otro tipo que, sorpresa, resultó ser Jack Ferryman, quien además fue el hombre rescatado del otro barco que llegó con los cajones de oro, como el capitán le había contado a Murphy. Sabiendo esta verdad, y sí, además de eso en la visión se ve que es el personal del barco quien mata a Katie, Epps corre a liberar a Murphy y decirle qué estaba pasando realmente, pero se lo encuentra flotando ahogado en el estanque donde fue encerrado, porque seguramente Jack lo comenzó a llenar de agua para así matarlo.
En ese momento, una de las mangueras de la bomba se tapa y Mulder baja a destaparla, pero es atrapado por un engranaje del barco que básicamente lo tritura. Epps va con Dodge a decirle lo que ahora sabe de Jack, pero justo aparece precisamente Jack, haciéndose el inocente diciendo que acaba de enterarse de lo que le pasó a Murphy. Así que Epps finge que no sabe nada y le ordena quedarse con Dodge, al cual le da un arma. Epps vuelve a las bombas y ve que de una de las mangueras sube agua con sangre, notando en el fondo el cadáver de Mulder, o bueno, sus pedazos. Mientras eso pasa, Jack se revela contra Dodge e intenta atacarlo, así que Dodge le dispara, viendo que este cae aparentemente muerto. Pero cuando Dodge quita la vista, vemos a Jack mover sus ojos. Epps arma unos explosivos y ahí vemos aparecer a Dodge, quien le dice que no hunda el barco, que los dos pueden tomar el oro e irse siendo millonarios. Pero Epps le dice que no le importa el oro y solo quiere que estén a salvo, que eso es lo que más importa. Y ahí Dodge se convierte en Jack, quien revela que mató al Dodge real cuando este creyó que lo había matado al dispararle. Jack revela que él es una especie de demonio cuyo trabajo es tomar almas. Su jefe, al cual él llama la gerencia, aunque probablemente se trate del diablo, le pedía una cuota, así que Jack tenía que recolectar todas las almas necesarias para poder completar dicha cuota, y luego las enviaba al infierno. Y esto lo hacía matándolos y poniéndoles la marca de la que Katie hablaba. Además, Jack dice que Katie es la única no marcada porque no podía marcar a seres que no hayan cometido pecados reales. Y como Katie era una niña, nunca había cometido pecados reales. Y por eso, Katie era la buena, advirtiendo a Epps del peligro a diferencia de todos los otros fantasmas de aquí. Epps, que dice al carajo todo, intenta detonar el barco, pero Jack con sus poderes mueve un ducto que la golpea y la hace soltar el detonador. En ese momento Jack se lanza al agua donde Epps cae para matarla, pero ella agarra un arpón el cual dispara hacia el detonador, presionándolo y generando una enorme explosión, en donde, entre otras cosas, una barra de metal sale disparada y literalmente revienta a Jack en pedazos. Epps termina flotando en el mar luego de una explosión, viendo el barco hundirse y a todas las almas atrapadas ahora ascender al cielo. Y al día siguiente despierta flotando a la deriva justo cuando frente a ella aparece un enorme crucero que la termina rescatando. En la última escena vemos a Epps bajar en camilla el crucero y ser metida en una ambulancia. Ahí recostada, esta levanta la vista y ve cómo personal del crucero sube los mismos cajones con los lingotes de oro que ella y su equipo habían encontrado en la Antonia Grazza. Y detrás de ellos aparece Jack Ferryman, también subiendo al crucero y mirando a Epps, que grita desesperada en el momento en que le cierran las puertas de la ambulancia. El final deja en claro que Jack sigue vivo, lo cual era bastante obvio, o sea, un escopetazo quemarropa no lo mató antes porque ahora lo iba a hacer una barra de metal. Pero además con esto se da a entender de que en este otro crucero, Jack planea seguir haciendo su trabajo, matar a todos los pecadores para cumplir su cuota y enviar sus almas al infierno. Si bien no hay mucho más que explicar de la película en sí, claramente hay varios agujeros en el guión de esta. Por ejemplo, ¿por qué solo Epps podía ver a la fantasma buena, Katie? ¿Y por qué Jack se preocupaba tanto por usar los lingotes de oro, si en realidad en 1962 él con sus poderes pudo matar y marcar a todos, y no necesitaba que se maten entre ellos traicionándose por el botín? Y en 2002 logró atraer a Epps y su grupo sin siquiera mencionar oro, y también pudo matarlos incluso antes de que estos descubrieran esos cajones. Y la verdad es que la respuesta es larga y ni siquiera está en la película. Resumiendo la historia, en los años 90 un guionista llamado Mike Hanlon escribió un guión llamado Quimera, de lo que él esperaba fuera una especie de película como El Resplandor, pero en alta mar. En este guión, un grupo de salvataje de barcos compuesto por 4 personajes, Murphy, Epps, Dodge y Greer, encontraban un barco llamado Quimera, y subían a bordo para tomar cualquier cosa de valor, encontrando un montón de lingotes de oro. Y mientras ellos reparan el barco para llevárselo, comienzan a ver cosas sobrenaturales, fantasmas y de a poco comienzan a enloquecer, igual que Jack Torrance en El Resplandor, empezando a querer matarse unos a otros para quedarse con todos los lingotes de oro. Al final ese guión nunca se usó, hasta algunos años después cuando se tomó, pero se cambiaron varias cosas, pasando de ser ese terror tipo El Resplandor a algo más slasher como lo que terminamos viendo, con cambios como agregar a Mulder, Santos y Jack. Y es que la historia principal del guión original era apelar a la avaricia y codicia humana, viendo cómo estos colegas y amigos de años se traicionaban y asesinaban unos a otros por algo de oro. Sabiendo eso, los agujeros de guión del barco fantasma se explican porque en el guión original, el oro era la dinamita y los fantasmas la chispa que se necesitaba para hacer explotar la locura. O sea, el oro era el culpable de todo, y los fantasmas solo les dirían, mata a tus amigos y quédate con todo el botín. Y en el barco fantasma se quiso usar el oro para apelar a la codicia, pero la cosa no resultó bien.
Como dije, si uno lo piensa, el oro no era tan necesario para todo el trabajo de Jack. Y el por qué solo Epps veía a Katie, esto es porque Epps es la única no codiciosa por el oro de la película. Cuando deciden qué hacer, Epps básicamente dice lo que Murphy diga, porque como cuentan en la película, ellos tenían una relación casi de padre e hija, así que ella respetaba mucho a Murphy. Sin embargo, cuando Murphy muere y Epps debe elegir por sí misma qué hacer, ella elige sin pensarlo renunciar al oro y explotar el barco para salvar a Dodge, quien ella creía todavía estaba vivo, y además evitar que algún futuro equipo encuentre ese barco y muera como los cadáveres de menos de un mes que había en la lavandería, que dicho sea de paso fueron víctimas anteriores de Jack, cosa que también explica el reloj digital. Jack atraía gente y los mataba para cumplir su cuota. Entonces Epps, la única no codiciosa o buena, podía ver al único buen espíritu del barco, que era Katie. Y esto conecta con el guión original en donde al final el barco Quimera se está hundiendo y Epps decide renunciar al oro y salvarse. Pero Murphy, el otro personaje que seguía vivo, intenta recuperar todos los lingotes de oro que puede y eso lo lleva a ahogarse y morir. Para terminar, según se dice, a los actores se los contrató convenciéndolos con el guión original y no fue hasta que ellos se presentaron a grabar que les dijeron que esta versión tipo El Resplandor en alta mar no iba más, decepcionándolos mucho. Pero ya más o menos estaban obligados a participar de la película. Y digo según se dice porque siendo sincero, de este último dato no logré encontrar alguna entrevista que lo confirme, pero muchos sitios web dan esta versión aunque sin citar fuentes específicas, así que lo dejo como un quizás fue así. Pero de que primero la historia era diferente y se llamaba Quimera, eso sí es cierto. Terminamos así este video de una película a la cual, como dije, le tengo cariño. Y cariño precisamente es lo que espero que le den a este video, dejando su like, suscribiéndose si aún no lo han hecho y activando la campanita de notificaciones. También recuerden que todas mis redes sociales están en la descripción de este video más abajo, pero es en mi Instagram y en el grupo de Facebook en donde voy haciendo las encuestas para elegir próximos finales explicados. Así que si quieren votar en las encuestas, participar en ellas, tienen que ir ahí, al Instagram o al grupo de Facebook. Pero también está mi Twitch y mi Twitter, ahí para que me sigan si quieren. Terminado con esto amigos, un abrazo. Y nos vemos en la próxima.